Bueno, vamos a hablar de la teoría de grafos. En principio, ¿qué es un grafo? Un grafo se podría representar por medio de una gráfica en donde van a haber una serie de puntos llamados vértices o nodos que pueden estar o no conectados entre sí por aristas. Pero ¿cuándo empezó esta teoría de grafos? Esta teoría de grafos es bastante nueva en la historia de la matemática. Esta teoría de grafos empezó en el siglo XVIII en una ciudad llamada Königsberg, en donde había el siguiente problema, ¿sí? La ciudad estaba cruzada por un río llamado río Pregel, y entre las costas de las ciudades había dos islas. Ambos extremos del río y las islas estaban conectados por 7 puentes, y el problema dominical que ocurría en esa época era tratar de cruzar esos 7 puentes sin repetirlos. No lo podían cruzar o nunca podían encontrar la forma de recorrer esos 7 puentes y no sabían por qué. En esa época trabajaba en una universidad de Königsberg el matemático suizo Leonhard Euler. Él estudió este problema y le dio origen al primer grafo de la historia. ¿Qué hizo Leonhard Euler? Bueno, fue pensarlo matemáticamente esto, ¿no? Pensó como cada extremo como si fuera un punto. Por ejemplo, ahí tenemos un punto, otro punto y un último punto más que corresponden a los dos lados del río y a las dos islas. Y los puentes como conexiones entre esos puntos, ¿no? Ahí tenemos dos puentes, tenemos otros dos puentes, después tenemos uno más que conecta este lado de la isla, este lado de la ciudad con esta isla, otro puente más y un último puente. O sea que tenemos el primer grafo de la historia. 4 vértices y 7 conexiones entre ellos llamadas aristas. Bueno, esta teoría de grafo tomó mucho impulso. Esta teoría de grafo tomó mucho impulso y se empezó a utilizar en distintas disciplinas. Por ejemplo, para representar redes de rutas. Con el tiempo, cuando empezaron a aparecer los aviones, empezaron también a representar redes de rutas aéreas, pero no solamente para representar rutas o puentes sirvió la teoría de grafos. La teoría de grafos tomó, como dije recién, mucha importancia en diferentes disciplinas. Por ejemplo, en las ciencias sociales, ¿sí? Si yo quiero estudiar ahora una red, como puede ser Internet, lo podría representar por medio de un grafo, o las redes sociales, en la lingüística, en la arquitectura, en las comunicaciones, en las ingenierías en general, en química. Por ejemplo, uno de los primeros grafos también existentes en las ciencias es el grafo que enumera los isómeros químicos, ¿sí? En física, por ejemplo, la ley de Kirchhoff se puede representar por medio de un grafo. Las redes que tengan que ver con circuitos, las redes neuronales, etc. Formalmente, ¿qué es un grafo? Formalmente, un grafo, como dijimos, es un conjunto de vértices, es una terna, un conjunto de vértices, un conjunto de arista y phi. Phi es una función, ¿sí? O una relación. Una función o una relación. A veces es función y a veces es simplemente una relación, llamada relación de incidencia. Bien, veamos un ejemplo. Acá tenemos un grafo. ¿Cómo lo definimos formalmente? Tengo que nombrar, como dije recién, los dos conjuntos. El conjunto de vértices, enumerados, enlistados por extensión, el conjunto de aristas, y tengo que nombrar cada una de las funciones de incidencia, ¿sí? La función de incidencia es una función que se le aplica a una arista y da como resultado vértices. Observen, dice, phi está definida desde A hasta B cuadrado. ¿Por qué desde A hasta B cuadrado? Porque aplicarle la función a la relación a esta arista da como imagen dos vértices, o uno. Ahora vamos a ver. Bueno, si yo le aplico la función de incidencia phi a la arista 1, ¿qué me va a dar como imagen? Los vértices que conecta, vértice 1 y vértice 2. Si le aplico la función a la arista 2, me va a dar como imagen los vértices que conecta, vértice 2 y vértice 3. Cuando le aplico la función a la arista 3, me da como imagen solamente el vértice 3. Observen que acá no pusimos dos elementos, ¿sí? Pusimos uno solo. ¿Por qué? Porque conecta solamente al vértice 3. Y como es un conjunto,
esta relación de incidencia, da lo mismo que ponga vértice 1 o vértice 2 o vértice 2 con vértice 1. Y acá no puedo poner vértice 3 y vértice 3 porque es un conjunto y no voy a repetir elementos. Bueno, de esa misma forma puedo encontrar la relación de incidencia para cada uno de los vértices. Vamos a ver ahora una lista de conceptos. ¿A qué llamamos vértice adyacente? Dos vértices son adyacentes si existe una arista que los conecte. Dos vértices, acá dice BI y BJ, son adyacentes si existe una arista acá, tal que al aplicar la relación a esa arista acá, da como imagen esos dos vértices. Eso significa que están conectados por esa arista. Dos vértices o un vértice es aislado si no es adyacente a ningún otro vértice distinto de él. ¿Sí? Un vértice es aislado si no está conectado por medio de una arista con otro vértice distinto a él. ¿A qué llamamos bucle o lazo? Bucle o lazo es una arista que conecta a un solo vértice. O sea, el cardinal de la relación de incidencia de esa arista da 1. ¿Cuándo dos aristas son adyacentes? Dos aristas son adyacentes si tienen un único vértice en común. O sea, si una está seguida de la otra. Dos aristas o una arista incide en un vértice si es adyacente a él, si lo toca. Una arista incide en un vértice si toca a ese vértice, si es incidente en él. Y dos aristas son paralelas si tienen la misma relación de incidencia. Dos aristas son paralelas si tienen la misma relación de incidencia. Significa si conectan al mismo par de vértices. Ejemplos. Bueno, a ver. Veamos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, el vértice 1 y el vértice 2 son adyacentes. ¿Por qué? Porque hay una arista que los conecta. La arista 1 incide en el vértice 1 y la arista 1 incide en el vértice 2. El vértice 3 tiene un bucle. ¿Por qué? Porque la arista 3 empieza en el vértice 3 y termina en el vértice 3. O sea, conecta solo a un único vértice. La arista 6 y la arista 7 son aristas paralelas. ¿Por qué? Porque son incidentes al mismo par de vértices. O sea, tienen la misma relación de incidencia. La arista 5 y la arista 4 son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un único vértice en común. En cambio, la arista 6 y la arista 7 no son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen más de un vértice en común. El vértice 6 es un vértice aislado, porque no está conectado a ningún otro vértice por medio de una arista. Bueno, vértice 6 aislado. Acá algunas cosas de las que fuimos hablando. Sigamos. ¿A qué llamamos grafo simple? Un grafo se dice simple si no tiene aristas paralelas ni bucles. Ejemplo. Este grafo que está acá no es un grafo simple, porque tiene todo lo que no debería tener. Tiene un bucle, la arista 2, y tiene una arista paralela, un par de aristas paralelas, A sub 1 y A sub 5. No es simple. En cambio, el grafo de abajo sí es simple. Observen que no hay aristas paralelas, tampoco hay bucles. Este es un grafo simple. Los grafos se pueden representar por medio de matrices. Nosotros vamos a utilizar dos matrices para representar a los grafos. Una matriz va a relacionar vértices con vértices. Se llama matriz de adyacencia. ¿Sí? Es una matriz cuadrada que va a representar vértices con vértices. En algunas teorías se utilizan matrices booleanas, o sea, matrices que solamente tengan ceros y unos. Y en otras teorías, como la que usamos en esta cátedra, podemos usar matrices que no sean booleanas, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Y la otra matriz que vamos a utilizar para estudiar el grafo se llama matriz de incidencia y relaciona a los vértices con las aristas. Esta matriz ya no es una matriz cuadrada como la de adyacencia. ¿Por qué? Porque la matriz de adyacencia, al vincular vértices con vértices, la cantidad de filas y la cantidad de columnas van a ser las mismas, porque son los vértices. En cambio, en la matriz de incidencia, lo que vinculamos son vértices con aristas.
y no necesariamente van a tener el mismo cardinal. Por lo tanto, no es una matriz cuadrada, sino es una matriz rectangular. Bien, veamos un ejemplo. Acá tenemos un grafo. Vamos a calcular. Acá tenemos un grafo. Bien, acá tenemos un grafo. Vamos a calcular o vamos a escribir su matriz de adyacencia y después su matriz de incidencia. La matriz de adyacencia, recuerden que es una matriz que vincula a los vértices con los vértices, ¿sí? Por lo tanto, tanto las filas como las columnas van a ser los vértices. Desde el 1 al vértice 6 en nuestro ejemplo. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner un 1 si el vértice 1 está conectado con el vértice 1. En este caso, si fuera que hubiera un bucle. El vértice 1, ¿con quién está conectado? ¿Con quién es adyacente? Solamente con el vértice 2. Por lo tanto, el 1 va a estar en este lugar. En el resto de los lugares va a haber un 0, porque el vértice 1 tiene una sola conexión, que es con el vértice 2. El vértice 2, ¿con quién está conectado? Bueno, el vértice 2 está conectado con el vértice 1, pero también está conectado con el vértice 3 y con el vértice 5. Quiere decir que va a haber un 1 en la segunda fila, es donde dice vértice 1, porque hay una conexión ahí entre el 1 y el 2. También va a haber un 1 en donde dice vértice 3. Pero con el vértice 5 está conectado por medio de dos aristas. Por lo tanto, acá vamos a poner un 2, ¿sí? Ese 2 indica la cantidad de conexiones que tienen esos dos vértices. Por eso no es una matriz booleana. En el vértice 3, observen que tenemos tres conexiones. Una con el vértice 2, una con el vértice 4 y una con sí mismo. Por lo tanto, tengo tres unos. Vértice 2, vértice 3 y vértice 4. De la misma forma, completo el resto de la matriz. Observen que en la diagonal principal de la matriz hay todos ceros, salvo en este lugar que hay un 1, que justamente corresponde al vértice 3 con el vértice 3, o sea, a este bucle. De la misma forma podemos escribir su matriz de incidencia. En esta matriz de incidencia nosotros vamos a relacionar los vértices con las aristas. Los vértices los vamos a escribir como filas y las aristas como columnas. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Esta conviene escribirla, esta la escribí por filas. La podría haber escrito por columnas y daba lo mismo porque es una matriz simétrica. Esta conviene escribirla por columna, ¿sí? Porque ¿qué voy a poner acá? Por ejemplo, en la columna de la arista 1, ¿qué voy a poner? Y voy a poner un 1 en aquel lugar en donde la arista 1 o aquellos vértices que la arista 1 conecta. La arista 1 conecta el vértice 1 con el vértice 2. Por lo tanto, voy a poner un 1 en el vértice 1 y en el vértice 2. En el resto de los lugares, ceros. De la misma forma voy a completar cada una de las otras aristas. La arista 2, un 1 en el 2 y en el 3. La arista 3 tiene un solo vértice que conecta, por eso hay un único 1. Observen que cada columna debe tener al menos un 1 y como máximo dos unos. Esta es la matriz de incidencia. ¿Qué información me da la matriz de incidencia? Y por ejemplo, si yo tengo dos columnas que sean iguales, me están hablando de que ese grafo tiene aristas paralelas. Si tengo una columna que tiene un solo 1, me está diciendo que esa arista es un bucle. Las matrices dan mucha información sobre los grafos. Sigamos. Grado o valencia. ¿A qué llamamos grado o valencia de un vértice? Bueno, el grado o la valencia de un vértice es la cantidad de aristas que inciden en ese vértice, o sea, la cantidad de aristas que tocan a ese vértice. Teniendo en cuenta que el bucle, la arista que es un bucle, toca el vértice dos veces, por lo tanto se cuenta como 2 en el caso de que tenga un bucle. Vamos con un ejemplo. Vamos a ver acá el grado de cada vértice. Por ejemplo, el vértice 1 lo toca una sola arista. Grado del vértice 1, 1. Al vértice 2 lo tocan 3 aristas, pero una de ellas es un bucle. Entonces, a ese bucle hay que contarlo 2 veces.
Por lo tanto, grado del vértice 2, 4. El vértice 3 lo tocan 3 aristas. Al vértice 4 lo tocan 3 aristas. Al vértice 5 los tocan 3 aristas y al vértice 6 ninguna arista. Si el grado del vértice 6, si el grado de un vértice me da 0, seguro es un vértice aislado, pero podría ser que el grado de ese vértice no sea 0 y también sea aislado. ¿Por qué? Porque por definición un vértice era aislado si no estaba conectado a otro dígito. En este caso es un vértice aislado y no tiene ningún bucle, por lo tanto tiene grado 0. Siempre que el grado del vértice sea 1, ese vértice se va a llamar pendiente o colgante. Propiedad importante. La suma de los grados de todos los vértices siempre es el doble de la cantidad de aristas. La suma del grado de todos los vértices siempre es el doble de la cantidad de aristas. Miren, por ejemplo, sumamos esto, sumemos la suma de esto. Tengo 1 más 4, más 3, más 3, más 3, más 0. 14 da la suma esa. ¿Sí? ¿Cuántas aristas tenía acá? Y desde la arista 1 hasta la arista 7. El cardinal de arista es 7. Se cumple la propiedad. Yo no demostré nada acá. Simplemente estoy mostrando cómo se verifica esa propiedad. ¿Sí? Esto se verifica en todos los grafos.